Hola a todos y bienvenidos sean a Noches Criminales. Mi nombre es Murray Franklin y esta noche tenemos un programa muy especial. Nos acompaña un personaje muy importante en el mundo de la criminología, un agente especial del FBI durante más de 20 años que lideró la captura de algunos de los asesinos más buscados de Estados Unidos. Desde su jubilación trabaja como criminólogo en el sector privado y ha escrito numerosos libros sobre criminología. El creador de los perfiles criminales, damas y caballeros, el señor Robert Ressler. Bienvenido, Robert. Es un gusto tenerte aquí en el programa, por fin. Muchas gracias, Murray. La verdad es que ya estaba ansioso desde que me llegó tu invitación a acudir aquí a Noches Criminales. Súper fanático. No me pierdo ni un episodio. Gracias. ¿Cómo perdérselo cuando tenemos un invitado de lujo como tú? Ahora, Robert, mucha gente te ha visto en documentales y distintos programas de la televisión, pero no conocen a la persona más allá del apuesto criminólogo que vemos en la pantalla. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, Murray, no sé por dónde quieres que comience. Yo soy originario de Chicago, Illinois. A mí desde pequeño, de que estaba en casa de mis abuelos, veía junto con ellos series sobre detectives, y eso me ayudó y me motivó a enlistarme en el ejército de Estados Unidos, para que después, con toda mi experiencia en ese campo, pudiera entrar al FBI en el estudio de los criminales. Wow, el ejército de Estados Unidos, impresionante. Trabajar en el FBI no es cosa sencilla y que alguien lo haya hecho por el tiempo que tú lo hiciste es algo verdaderamente fenomenal. Ahora, Robert, es momento de hablar sobre tu trabajo académico. Cuéntanos sobre los perfiles criminales. Bueno, Murray, yo seguí la ideología de Garrido, que eso me ayudó a crear lo que es un perfil criminal. Un perfil criminal, Murray, son aquellas características que ayudan a un detective, a un investigador, a dar con el paradero de aquella persona que comete actos criminales. ¿Y cómo es esto? Bueno, esto es con aquella huella psicológica que deja, el pensamiento de aquel criminal. Eso nos induce a saber, a determinar de qué manera actúa y con ello poder dar con él. Muy interesante. Como sabemos, de acuerdo a tus investigaciones, para realizarlo tomas en cuenta la escena del crimen, que es el lugar que el asesino elige para matar a su víctima. Así es. El perfil geográfico, que describe el aspecto geográfico donde se desenvuelve el delincuente, su hábitat, por así decirlo. Su modus operandi, que es el método que utiliza el asesino para llevar a cabo sus crímenes, vaya. Esto describe las técnicas y las decisiones que el asesino ha tomado. También la firma, algo muy importante, que es el motivo del crimen, el por qué, refleja la razón por la que el asesino hace lo que hace, y la victimología también, el estudio de la víctima. Sí, es, Murray, como lo acabas de mencionar, todos esos son materiales de apoyo que nos ayudan a concluir, a llegar. Sí. Ahora, ya que nos dijiste que más o menos que es un perfil criminal, háblanos sobre algunos de los tipos de los perfiles criminales. Pero antes, haremos una pausa. En un momento volvemos a Noches Criminales. Regresamos a Noches Criminales. Esta noche nos acompaña Robert Ressler. Ahora sí, Robert, háblanos sobre los tipos de los perfiles criminales. Bueno, a mí me llegó vagamente la idea que hay distintos tipos de criminales, Murray. En primer término tenemos los criminales organizados. El perfil de un criminal organizado es aquel criminal que no tiene ningún trastorno psicológico,
comete sus actos criminales premeditadamente, busca el no ser descubierto, el no ser atrapado por la justicia, por los elementos policíacos. Y los desorganizados, al contrario, son criminales que tienen algún trastorno psicológico, algún impacto que tuvieron desde su niñez, que se ve reflejado en su madurez, en una etapa adulta e inclusive en una etapa de adolescencia. Es aquel criminal que no teme el ser descubierto y que no planea bien sus actos, no planea bien cómo es que va a cometer un crimen, simplemente lo comete por impulso. Excelente, excelente. Como sabemos, Robert, también trabajaste con asesinos en serie. Y sabemos que los asesinos en serie son personas que la gente les teme. Explícanos un poco qué es un asesino en serie. Bueno, Murray, un asesino en serie es aquella persona que asesina más de 3 víctimas en consecuencia, y es algo que no va a dejar de parar porque hay una explicación. Hay algunos criminales que tienen un trastorno, alguna fijación con una persona, con el tipo de víctima que buscan. Una característica principal que los motiva a seguir cometiendo el mismo crimen hasta que alguien logra detenerlos. Excelente. Robert, sabemos que en una semana se va a estrenar tu nuevo documental en donde vas a hablar sobre los distintos asesinos seriales, tales como Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy y Ted Bundy. Sin embargo, no hablaremos de ellos aquí, ustedes lo van a tener que ver en su documental. Ahora, si nos puedes dar un poco de información sobre algunos de estos asesinos. Bueno, no sé por cuál quieres que comience, Murray. Háblanos de Ted Bundy, ese guapo asesino serial. Bueno, Ted Bundy, la verdad es que es un criminal muy complejo. Fue un criminal porque, desgraciadamente, afortunadamente para la justicia, murió en la silla eléctrica. Pero Ted Bundy fue un caso singular, algo complicado, ya que era capaz, Murray, de meterse en los lugares más inhóspitos con características que ni siquiera la policía se hubiera imaginado que llegara a suceder, como lo es que tenía muchas personalidades, podía aparentar ser un profesor, un estudiante, vaya, e inclusive un loco, un indigente en la calle. Hay retratos de él con diferente apariencia, diferentes gestos, y lo que resulta difícil es que no se puede crear un hilo, un perfil, debido a que al cometer distintos actos criminales no es el mismo, no es la misma característica, no hacen los mismos actos, los mismos pasos, no sigue un hilo. Pero lo que nos ayudó a crear un perfil criminal sobre Ted Bundy fue gracias a la victimología, Murray. Viendo las características de las víctimas, tenían todas concordancia, cumplían las características como te mencioné anteriormente. El asesino serial, en este caso Ted Bundy, analizaba las características. Inclusive había un método que él utilizaba, era que se iba a las universidades y dejaba caer libros para pedirle ayuda, auxilio a una chica. Todas las chicas eran guapas, he de reconocerlo. Y todas tenían la misma característica de inocencia y vulnerabilidad. Ya después, desafortunadamente, las llevaba al bosque, las violaba, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso lo tiene que ver en el documental, Murray. Otro caso singular, por ejemplo, sería John Wayne Gacy, famosísimo criminal. Ese criminal tuvo muchos asesinos
muchos asesinatos, seriales, tuvo como 33 asesinatos, si no me equivoco. Y lo característico de este perfil criminal se determinó, y yo les mencioné a la agencia del FBI que estaba en esa investigación, yo venía de otro departamento, que buscaran los objetos personales de las víctimas. Tenía a sus víctimas enterradas alrededor de su casa, en el sótano, pero a mí lo que me interesaba es saber si guardaba algunas pertenencias. Porque un asesino serial guarda las pertenencias, ya que son como trofeos para él, Murray. Son trofeos, le recuerdan como que ese triunfo de haber cometido ese acto criminal. Y no sé, Jeffrey Dahmer, yo tuve la oportunidad de hablar con él, se abrió muy rápido conmigo, Murray. Y algo de característico que él tenía era que era tímido. ¿Qué influencia tuvo que ver en él? Inclusive yo en el juzgado yo quise tratar de testificar porque yo sabía que él no estaba muy bien de la mente, Murray. Tenía algún trastorno. Sus padres dijeron que desde chico era tímido, de pequeño iba a buscar animales muertos, y lo que le hacía a sus víctimas, que las estrangulaba, que se encontraron restos de cuerpos, de cabezas, de restos humanos. Fue algo difícil de determinar, pero es el ejemplo perfecto de un criminal organizado. Premeditaba todos sus actos criminales, Murray, y trataba de evitar ser descubierto. Es increíble cómo estos asesinos son tan similares pero a la vez diferentes. En los principios de la criminología, que es a lo que te dedicas, se pensaba que los criminales eran natos, que por naturaleza podían delinquir, que en este caso podían asesinar, pero no siempre es eso, ¿verdad? Últimamente nos hemos dado cuenta que esa teoría ya no es válida, ¿no? También, Murray, sabemos que el criminal con el que más te abriste fue Jeffrey Dahmer, y eso pues lo veremos en el documental, ¿no? Bueno, Robert, esta ha sido una gran charla, y para terminar te preguntaré algo. ¿Qué opinas de que la gente considera que tu trabajo con los perfiles criminales no es un aporte que está al nivel de los demás autores en el campo de la criminología, porque según ellos no tiene rigor científico tu trabajo? Bueno, Murray, es algo complicado y a la vez no lo es, porque, bueno, vaya, se trata de determinar por medio del modus operandi del criminal. ¿De qué otra manera? Antes los detectives trataban de buscar algún indicio, ya sea en la escena del crimen, por fibras capilares, huellas dactilares, y resultaba algo complejo a la vez. Pero con aportes de la psicología se puede determinar el patrón, lo que nos ayuda a inducir y determinar cómo es que piensa un criminal y la razón del por qué comete esos actos criminales. Es decir, si hay una persona que tiene un trastorno, como por ejemplo lo era Jeffrey Dahmer, que él tenía algún deseo, que él quiso, por medio de haciéndole un taladro, orificios en el cráneo de una persona. Lo que él quería hacer era que estuviera vivo pero no consciente, para poder realizar actos sexuales. Y una vez realizando eso, dejaría de cometer actos criminales. Ese era el objetivo por el cual cometía esos actos criminales. Con eso nos ayuda a determinar la razón por la cual es que un criminal actúa de esa manera. Totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Mira, déjame mencionarte mi humilde opinión. Yo creo que la gente es muy injusta contigo, Robert, de verdad. Creo que has hecho un trabajo muy riguroso durante tu carrera,
al tratar con los criminales que ya mencionaste, el Gacy, Bundy, Jeffrey Dahmer y otros más. Cuando los atrapaste, pudiste recabar una gran cantidad de información y realizar un aporte que para mí es muy valioso para la criminología. Siempre que puedes atrapar a un criminal reduciendo todas las posibilidades, pues es algo que le apoya a todas las fuerzas del orden, y que lograras estar frente a frente con asesinos cara a cara y que te pudieran contar por qué hicieron lo que hicieron, es algo en lo que muy pocas personas pueden hablar. Para mí eres un autor que ha realizado un gran aporte al campo de la criminología, y las escuelas deberían estudiarte con mayor énfasis. Robert, muchas gracias por acompañarnos y muchas felicidades por tu trabajo. Damas y caballeros, un fuerte aplauso para Robert Ressler. Esto fue Noches Criminales, soy su anfitrión Murray Franklin y hasta la próxima.